Buen día a todas y todos. Les saludo con mucho gusto en esta sesión de Hablemos todos sobre la educación en la UNESCO. Eh, Hoy reanudamos este ciclo de charlas con una conversación muy interesante que tendremos con Azucena Pimentel, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Azucena, por estar ahora con nosotros. La verdad, Muchas gracias. Gracias a ti, Adolfo, por la invitación. sí, bueno, seguramente muchos de ustedes conocerán a Azucena, pero si no, rápidamente les comento que ella es la directora general de Aprende MX y es una experta mexicana en medios que durante más de 25 años ha trabajado en la creación y producción de programas de televisión, series, campañas de comunicación, cortometrajes, etcétera. Entre otras series ha producido la llamada México, la historia de su democracia, conducido por José Goldenberg, Testigos con Jacobo Zabludowski, Ricardo Rocha, y entre otros actores, y programas de análisis como El petróleo y la reforma energética con Carmen Aristegui, entre otras de las muchas cosas que ha hecho eh, Azucena en los medios mexicanos. Este camino la llevó en 2018 a hacerse cargo de la Dirección General de Producción en Comunicación Social de la Presidencia de México. Allí hizo campañas como la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, Juntos por la Paz, entre otras cosas. Como les decía, ella lidera el proyecto de la televisión educativa de México desde la dirección de Aprende MX, entre otras cosas con el proyecto Renovación Tecnológica de los Teleplanteles, y otros proyectos de los que ya nos va a comentar. Para la UNESCO este tema es fundamental, el tema de el papel de los medios, tanto los medios analógicos como los medios digitales en el logro de los propósitos de los objetivos mundiales de la educación. Rápidamente les quiero comentar que en la semana que viene la UNESCO celebrará el Día Internacional del Aprendizaje Digital 2025. Es un evento mundial y este tiene el lema Realidades de aprendizaje digital en contextos de bajos recursos. Este tema, como saben, bueno, ha sido fundamental eh, desde la pandemia, sobre todo, para apoyar la continuidad de la educación en un contexto de crisis. Pero ahora, el 19 de marzo, que es este Día Internacional, pues se reflexionará sobre el papel global que tiene el aprendizaje digital en entornos digitales y con escasos recursos, y se compartirán diversas estrategias y sistemas educativos apoyados en el aprendizaje digital. Bueno, sin más, quiero entonces conversar con Azucena sobre estos temas y preguntarle precisamente de este tema, quizá con una pregunta muy básica, que es acerca de qué papel juegan hoy la televisión y los medios digitales para la educación de las personas. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Azucena? Y bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Gracias nuevamente a ti y a la audiencia que nos escucha. Pienso que la televisión, las herramientas digitales, incluso la radio, actualmente son herramientas valiosas. Lo han sido siempre, pero creo que ahora han cobrado una relevancia. A lo mejor la pandemia, este periodo tan dramático que vivimos todos, les regresó una relevancia y les regresó una utilidad que tal vez había disminuido en las últimas décadas, ¿no? Son herramientas que ayudan, que contribuyen a asegurar el derecho a la educación, que finalmente es el derecho, es uno de los derechos humanos, bueno, como todos más importantes que existen, y es un derecho que tiene que asegurar el Estado a la ciudadanía. Y creo que el Estado ha utilizado estas herramientas y ha funcionado para,
para contribuir al derecho a la educación. Son muchas las herramientas que se utilizan, por supuesto, ¿no? Son muchos los recursos que se destinan, pero estas también se han utilizado y han cobrado relevancia últimamente. Y ahora viene el portal de Aprende MX que se habla de un sistema, ¿no? No solamente son tecnologías, herramientas, sino que se habla de un ecosistema. Me llamó la atención esa noción y que aparezca en el portal, cuando uno abre el portal de Aprende MX, así aparece. Y quisiera preguntarte cómo pudiéramos entender esta noción de ecosistema de medios. Sí, esta institución, la televisión educativa, es una institución que tiene décadas, tiene 6 décadas existiendo y fue siempre la televisión educativa. Mm. Esa era su única plataforma de distribución de los contenidos educativos audiovisuales. Pero hace aproximadamente una década empezó a transformarse justamente en un ecosistema. ¿Por qué? Porque sabemos todos que no sé cómo ponderar si es más o menos importante la televisión que el Internet. Hay zonas en las que sí, por supuesto, las zonas urbanas son zonas que tienen un entorno digital y que tienen una infraestructura digital que nos asegura a todos prácticamente estar conectados. Sin embargo, el ámbito rural no de los países, ¿no? No solamente de México, el ámbito rural de México no está conectado al 100% todavía. Entonces, venía esta institución de ser solamente la televisión educativa y ahora integra a esto, a esta plataforma, a esta herramienta de distribución de contenidos audiovisuales y digitales, siempre educativos, otras herramientas, integra otras plataformas y entonces es como se convierte en un ecosistema. Ya no es nada más la red EduSat, que es una red satelital de diferentes canales de televisión, incluye 14 canales públicos, sino que también hay plataformas digitales, eh, páginas que distribuyen también estos recursos, que distribuyen cursos, que nos ayudan a la capacitación de los maestros. Vivimos también y desarrollamos muchos proyectos dentro de la comunicación de redes sociales, que es parte de este entorno digital. Eh, hacemos también muchos interactivos digitales para las y los maestros, para que los puedan ejecutar en el aula, incluso aunque no estén conectados a Internet, que son interactivos digitales que una vez más son herramientas para la educación y se pueden ejecutar sin necesidad de estar conectadas a Internet. Entonces, todos estos elementos integran un ecosistema completo que se desarrolla acá en la otrora televisión educativa, que fue la unidad de televisión educativa, después fue la Dirección General de Televisión Educativa y que hoy se llama Dirección General hay una arroba, Aprende MX. ¿Por qué? Porque ya no es solamente televisión, ya es un ecosistema que incluye muchas plataformas de distribución de contenidos. Y la he explorado en estos días que estaba preparando la charla y de verdad es un ecosistema muy fuerte porque teníamos, por supuesto que México tiene una tradición amplia de televisión educativa como tú la mencionas, pero ahí ahora hay muchos recursos. Por ejemplo, está el sitio de cursos, ¿no? Que es el México X, así México es. X. Ujú. Y los canales de televisión también, y las redes sociales, y etcétera. O sea, es un conjunto de recursos que me imagino que también necesita una gran producción. Es decir, ¿cuántas personas o quiénes trabajan, quiénes conforman toda esta red de trabajo de Aprende MX? En la televisión educativa trabajamos aproximadamente 700 personas. Wow. Y es un canal de mucha tradición, pero no es solamente un canal, como dices ahora. En la red EduSat, de la red EduSat, de los 14 canales que se distribuyen a través de esta red satelital, en Aprende se producen 7 de esos canales. Se producen 3 canales para la telesecundaria, un canal para el telebachillerato que vamos a ampliar ahora también a 3 canales.
Hay un canal de capacitación exclusivamente para maestros, como lo es esta plataforma de la que hablas, que se llama México X, y es una plataforma que surge hace 10 años precisamente para ayudar en la capacitación y en la formación de docentes, solamente de la comunidad docente. Y es una plataforma que ofrece cursos en línea. Sin embargo, viene la pandemia y la plataforma explota, por supuesto, porque pues todo el mundo comenzamos a consumir mucho más contenidos y más productos en línea. Y los también los maestros lo que hicieron mucho cuando fue la pandemia empezaron a capacitarse. Entonces, ¿qué hicimos en México X? Ampliamos la oferta y, por supuesto, ampliamos a la audiencia. Ya no es solamente para la comunidad educativa, para la comunidad docente, sino que madres, padres de familia se subieron también y el público en general. Entonces, obviamente, ampliamos la oferta, ¿no? Nos acercamos a instituciones como el Colegio de México, como la Secretaría de Hacienda, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahora encuentras cursos desde migración, cómo calcular tus impuestos, estudios sobre la Revolución Mexicana. El ámbito ya es amplísimo. Afortunadamente tenemos convenio con muchas instituciones públicas y privadas incluso que están interesados en ofertar cursos y lo suben a la plataforma México X. Las personas que los cursas, pues, que los cursan tienen ahí el curso para poder cubrirlo conforme vayan lográndolo y obtienen una certificación de estos cursos. Y creo que lo más importante en resaltar de la plataforma México X es que es 100% gratuita, ¿no? Es, en este gobierno trabajamos mucho en la recuperación de lo público y creemos mucho en que el Estado tiene que seguir ofertando lo público a las personas. Entonces, estos cursos son 100% gratuitos, los ofrece el Estado y bueno, se cumple con una muy buena cuota de capacitación para la comunidad. Además de todo lo demás que hacemos, que como te digo, hacemos 7 canales de televisión, plataformas, páginas, interactivos. Tenemos un canal en televisión abierta, que es el canal 14.2 en la televisión abierta, que se llama Aprende Más, y ahí ofrecemos los contenidos extracurriculares, producimos muchas series, documentales, y bueno, ahí lo pueden ver, toda la oferta que tiene la televisión educativa. Y qué interesante porque fíjate que en la UNESCO estaba viendo las proyecciones hacia 2030, porque ya sabes que tenemos la Agenda 2030, de qué tanto la educación hacia este año va a ser educación donde medien los recursos tecnológicos. Entonces se hablaba de que pudiera ser que hacia ese año aproximadamente un 40% de la educación, sobre todo de la educación de los jóvenes, pudiera estar mediada por tecnologías. Entonces, es una apuesta muy grande que, sobre todo en países con menos recursos de todo el mundo, se está pensando en qué tanto las tecnologías pueden ayudar a la inclusión educativa. Y eso tiene que ver no solamente con, como lo decías muy bien, con los estudiantes en la escuela, sino con sus familias, con las comunidades, de manera que el uso de los medios contribuyan a la inclusión y a la equidad en todo el mundo para acercar opciones de educación para toda la vida. Eso es un panorama que ayer estaba viendo y te quería preguntar que si en ese sentido tú ves que este ecosistema de medios y esta gran despliegue de recursos que está haciendo el Estado mexicano va hacia ese camino, hacia avanzar hacia una mayor inclusión y equidad de la población de México, ¿no? En torno a una oferta de educación para toda la vida. ¿Sí? Déjame contarte un poquito para ejemplificarte el por qué sí. Yo estoy convencida de que sí, sí se está avanzando en eso y déjame ejemplificártelo con un proyecto que hemos desarrollado acá en Aprende y que ha sido muy exitoso. Hace casi 4 años, en el verano del 2021, cuando yo llegué a la televisión educativa, eh, yo soy productora de televisión, lo he sido siempre, y entonces tengo como esta formación de que cuando estamos produciendo cosas,
hay que ver qué piensan nuestras audiencias para saber si vamos por el camino correcto o tenemos que ajustar o para dónde nos vamos. Y cuando llegamos ahí nos dimos cuenta al tratar de saber qué pensaba la audiencia, las maestras, los maestros, la comunidad escolar de los programas que se producían acá, porque nunca se dejó de producir. Empezamos a darnos cuenta haciendo un diagnóstico en el territorio, por supuesto, yéndonos a estas zonas de las que estamos platicando ahora, a estas zonas y comunidades de lo más apartado en el país, que es a dónde tiene que llegar la televisión educativa. Empezamos a hacer recorridos en territorio para darnos cuenta de que nadie nos veía. Nadie veía la televisión educativa. Cuando te digo que nadie podría sonar un poco a una exageración, pero era exactamente así. El 100%, el 99.9% encontramos una escuela encendida. De los teleplanteles a los que está obligada a llegar la televisión educativa, se encontraban apagados. No solamente fue porque los recorrimos todos, hay casi 25,000 en todo el país y sobre todo en zonas de alta y muy alta marginación, sino que lanzamos una encuesta con cada una de las escuelas a que nos respondieran cuál era la situación de la escuela, si nos veían, si no nos veían, y esa encuesta sí logramos llenarla al 100%. Y esa encuesta nos arrojó que el 99.9% de las escuelas no nos veían. Este medio público, este es un medio público, así como otros medios públicos, el Canal 11, el Canal 22, pues se difunden a todos lados, a todas las casas, a las familias, a las instituciones, a quien lo vea. La obligación de la televisión educativa es llegar a las escuelas. A diferencia de los otros medios públicos, nosotros llegamos a las escuelas. Esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Y no estábamos llegando. ¿Por qué? Porque se abandonó, básicamente. En los 90 se pusieron antenas, de estas antenas enormes parabólicas en las escuelas. Bueno, esto porque se cerró la escuela, la televisión pública. No se cerró, se vendió a un privado, ahí se transmitía la telesecundaria y entonces se cerró y hubo que entonces hacer una red de televisión satelital. Y en cada una de las escuelas de los teleplanteles del país se instaló una antena parabólica a principios de los 90. En las últimas décadas esas antenas se fueron abandonando y se fueron descomponiendo y nadie las arregló. Entonces se gastaban millones de pesos de recursos públicos produciendo programas que se subían a un satélite y daban vueltas en ese satélite porque no tenían puntos de bajada. Y entonces iniciamos el proyecto de renovación tecnológica de los teleplanteles. Y en los últimos 3 años nos hemos dedicado a poner nuevamente antenas de recepción satelital en cada uno de los teleplanteles del país, decodificadores, pantallas, y hoy otra vez la televisión educativa regresó a las aulas. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Produciendo toda la nueva escuela mexicana en audiovisual. Producimos la telesecundaria, producimos el telebachillerato. ¿Por qué todo esto responde que sí a tu pregunta? ¿Por qué es positivo y es afirmativo que sí se están haciendo cosas? Porque agarramos nosotros a los teleplanteles apagados y hoy están encendidos. Y todo lo que se produce aquí en esta televisión educativa está llegando a las zonas de alta y muy alta marginación. El teleplantel es la escuela más pobre de las más pobres. Se puso un teleplantel en la sierra, en la selva, en la barranca, en la mixteca, en estas zonas de alta marginación, porque no se podía poner ni una escuela completa, no se podía ni mandar a un profesor hace 60 años. Y entonces, en aquel momento, dijeron, pues entonces vamos a mandar aunque sea una televisión para mandar las clases así y se fue apagando, apagando, apagando y hoy otra vez está encendida. Si bien ya hay maestros en todas las escuelas, estos maestros y maestras en estas zonas de alta marginación utilizan a la televisión educativa y ahora sí la utilizan porque ahora sí llegan y prenden su televisión y tienen la nueva escuela mexicana ahí. Entonces sí, la respuesta es sí se está haciendo. Hoy hay encendidos casi 22,000 teleplanteles de los poco más de 24,000 que hay, vamos al 90%, ya tenemos más de 22,000 teleplanteles encendidos. Entonces, estamos asegurando el derecho a la educación a través de una herramienta de audiovisual. Y sí, qué importante esto que estás mencionando, porque
Bueno, yo siempre he escuchado esto que la telesecundaria en algún momento en México pues fue incluso exportada a otros países de Centroamérica, ¿no? Es decir, el modelo de telesecundaria, porque e incluso se veían contenidos de México en otros países, Así contenidos es. de televisión. La telesecundaria es el gran modelo educativo y se Sí. copió en China, se copió en Japón y en algunos países de Latinoamérica se llevaron el modelo, ¿no? Porque en los 60, gracias a la telesecundaria, eh, cuando aquella Secretaría de Educación Pública crea la televisión educativa, existía el 30% de analfabetismo en este país. Y gracias al modelo de telesecundaria, bajaron al 20%, lograron disminuir un 10% el analfabetismo con las clases por televisión, con la educación a distancia, que sigue igual de vigente que hace 60 años. Y ahora, revisando el Plan Nacional de Desarrollo, me llamó la atención que a ver, aquí lo voy a poner porque no lo recuerdo de memoria, pero me parece muy importante que en el Plan Nacional de Desarrollo se hable de avanzar en esta atención a la pluralidad y a las poblaciones más alejadas, las poblaciones que generalmente no tienen estos recursos. Y habla de que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas adquieran, operen, gestionen y desarrollen infraestructura y servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y tecnologías de la información. Esto está en el plano de desarrollar un modelo intercultural y plurilingüe. Es decir, que este, aparte de llegar a las poblaciones más alejadas, también se intenta llegar con una visión asentada en la diversidad, ¿no? De reconocer la pluralidad de la nación y de brindarles opciones en la lengua, que consideren su idioma, pero también su cultura. Y ahí en ese sentido te quería preguntar, ¿qué retos se enfrenta la televisión educativa y el ecosistema de medios para atender a esta diversidad que tenemos en el país? Así es, muchas de las telesecundarias y telebachilleratos son indígenas y son eh, multilingües. Entonces, en muchos casos, nosotros vemos como el maestro es el único que habla castellano en la escuela, ¿no? Y afortunadamente se adapta a hablarles a los chicos en su propia lengua. ¿Qué hacemos nosotros? Producimos contenidos en lenguas también. La cosa en México es que la diversidad es tremenda. Tenemos 68 lenguas originarias más todas sus vertientes. Entonces hemos tomado, por lo pronto, porque todo esto es un inicio y todo esto es un inicio de la transformación. Venimos de años de abandono y de décadas de abandono. Entonces, lo que estamos haciendo es comenzar con la transformación. Nosotros estamos tomando las principales lenguas, las que son las más habladas, para producir contenidos en lenguas originarias también. Por ejemplo, acabamos de hacer acá en Aprende, porque también hacemos las campañas y las estrategias para apoyar el mandato de la presidenta, las campañas de vida saludable, las campañas en contra de las adicciones para llevarlas al aula a través de la pantalla. ¿Y qué hacemos? Todos los materiales que producimos para estas campañas, ya sean audiovisuales, digitales, los hacemos no solamente en español, sino que también los traducimos a las principales lenguas originarias, pues porque obviamente llegamos a todos estos lugares. Nos falta, claro que nos falta. Nos falta terminar la nueva escuela mexicana en español y después tenemos que llevarla a las lenguas. Es un camino largo, pero ya estamos en él. Ya estamos en él y vamos muy, muy avanzados. Sí, qué bien. Fíjate que la UNESCO durante la pandemia reconoció la estrategia de Aprende en Casa de México como una estrategia muy importante. Así es. Porque, bueno, hicimos a nivel global una coalición, se llamó así, Coalición Mundial por la Educación, donde se trataba de movilizar la inteligencia global para que la educación no se perdiera, ¿no? Para que hubiera continuidad. Y entonces se rescataban en ese tiempo las estrategias nacionales que se estaban desarrollando y la de Aprende en Casa fue reconocida por la UNESCO como una
importante estrategia para atender las emergencias, en ese entonces una emergencia sanitaria. Y después los medios han servido mucho para atender otro tipo de emergencias, por ejemplo, las emergencias por desastres naturales, como en el caso de Acapulco o de otros lugares del mundo. Y ahora estamos hablando de una emergencia de tipo humanitaria, es decir, lo que tiene que ver en concreto con la migración que es un fenómeno mundial, histórico, y estamos tratando desde la visión de la UNESCO de que se atiendan las necesidades de las personas migrantes a través de todos los medios y ahí los recursos digitales, las tecnologías eh, juegan un papel muy importante. Y lo que quiero preguntarte, y ya un poco sabrás hacia dónde voy, de qué está haciendo Aprende MX por el tema de apoyar en este sentido a la población migrante que transita y llega a nuestro país. Fíjate que estas antenas de las que te hablo, que pusimos en las escuelas, a través de las que mandamos toda esta red de canales enfocados en la educación, por supuesto, comenzamos a ponerlas también en albergues para personas en situación de movilidad, para personas migrantes. Nos aliamos con el Instituto Tamaulipeco del Migrante, nos llamaron y nos dijeron, oigan, por favor, esas antenas que ustedes ponen en las escuelas las pueden venir a poner aquí. ¿Por qué? Porque a los albergues llega, ¿no?, cierta población que siempre está en movilidad, pero esta población, por supuesto, que viene cargada de menores. Vienen muchas familias y vienen muchas niñas y niños en en estas, no sé, en estas familias, en todas estas brigadas de gente que llega, y nos dijeron, tenemos muchos niños y los tenemos ahí en el albergue y pensamos que sería bueno ponerles pantallas y ponerles estas antenas para que recibieran contenidos educativos mientras los tenemos con nosotros. A lo que por supuesto dijimos que sí y comenzamos un programa piloto para instalar antenas en los albergues de Reynosa. Ahí es donde empezamos. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es poner cada vez más, ahorita empezamos con Tamaulipas y pensamos irnos a todos los estados fronterizos y también ya empezamos en Chiapas, que también hay una cantidad de albergues, pero hay albergues en todo el país, hay albergues en la Ciudad de México y en toda esta franja de recorrido que hacen las caravanas, hay albergues en todos lados. Entonces, bien, fue muy bien recibido, pues porque recibían tanto contenidos curriculares como contenidos extracurriculares y mucha programación. Llevamos el canal 11 Niños, entonces había como oferta para ellos. Sin embargo, pensábamos en Aprende, teníamos como la inquietud en Aprende de que no, aunque ya lleváramos eso, todavía nos faltaba algo con lo que les habláramos específicamente a ellos, ¿no? No dejamos de pensar en estas niñas y niños, que además hay muchos que están en su primera infancia, llenos y completamente abarcados por toda la incertidumbre que implica la migración, ¿no? En la que dejas todo al mismo tiempo, dejas todo tu entorno cercano, dejas tu casa, dejas tu territorio, tu país, tu clima, tu alimentación y empiezas a recorrer un camino que está lleno de incertidumbre. Si los adultos con tanta dificultad pueden ir resolviendo esa incertidumbre, imagínate los niños, ¿no? Entonces nos dimos a la labor de desarrollar contenidos específicamente para menores en situación de movilidad, para y sobre todo para niñas y niños de primera infancia, que tuvieran esta pantalla y que se vieran ahí reflejados. Desarrollamos hasta ahora, es un proyecto que llevamos un año produciendo. Hemos desarrollado 4 series por lo pronto, sobre todo sobre los derechos de las infancias. Hicimos una serie sobre los derechos universales de las infancias para que ellos vean y entiendan a qué tienen derecho. Todo esto lo hicimos con un lenguaje muy universal,
sin palabras, sin idioma, para que son animaciones, todas son animaciones, para que quien las vea a la edad que un niño o niña de 3 años pueda comprender lo que está viendo, pueda comprender que tiene derecho al juego, que tiene derecho a ser cuidada y ser cuidado, ¿no? Que tiene derecho a ser resguardado, que tiene derecho a que no lo separen de su familia. Hicimos otra serie que se llama Tenemos Derechos, justamente, que está enfocado en los derechos de los menores en situación de movilidad. Aunque vayas recorriendo estos caminos tan agrestes, tan sinuosos, y esta es una situación tan compleja, te tienen que dar un... Tienes derecho al refugio, tienes a que no te paren de tus familiares, de tu papá, de tu mamá, tienes derecho a que no te interroguen personas que no conoces, ¿no? Tienes derecho a seguir jugando, a que a pesar de que estés donde estés, tú tienes derecho a seguir jugando, tienes derecho a la alimentación, a ser alimentado, tienes derecho a la escuela, aunque estés en un albergue, aunque estés en un camino, tienes derecho a que tu educación sea asegurada, pero así, en un lenguaje muy accesible para los pequeños, ¿no? Obviamente tienes el derecho a no ser lastimado y esto, pero es increíble que hay que decir. También Sí, sí, hicimos, sí. perdóname, Eh, bueno, estuvimos en el evento donde este, presentaste junto con el Canal 11 esta serie. La verdad nos pareció maravillosa. Yo creo que hay que difundirla por todos los medios. Quisiera por solo favor, pasar un poquito de esto para que quien me nos vea encantaría. conozca la serie que se llama así, Infancia sin muros, por un mundo sin Es una frontera. coproducción que hicimos con el Canal 11. Claro, ajá. Y precisamente, bueno, aquí está la descripción mm, de lo que es la serie, lo que tú comentabas de Tenemos Derechos. Hay otra cosa que me gustó mucho que se llama Así es México. No sé si Así quieras es. comentarnos de esa serie. Sí, esta serie es muy bonita, a mí me gusta mucho. Estos son 9 capítulos en donde les contamos a niñas y niños chiquitos cómo es México. Imagínate que eres una niña de Honduras de 4 años y no sabes ni dónde estás y no sabes qué es lo que estás recorriendo. Entonces les mostramos cómo es este país, cómo por esos lugares que vas recorriendo, cómo es el clima, cómo son aquí los animales, cómo es aquí la vegetación, qué se come aquí. Pero además sabemos que en esas caravanas vienen niñas y niños de diferentes países. Entonces, así le dicen a las niñas y a los niños en Haití, así les llaman en Honduras, así se les llama en El Salvador, así se les dice en Venezuela, en México les decimos de esta forma. Mira, aquí en México el alimento es así, nosotros comemos mucho maíz, nosotros comemos tortillas, aquí se come, así son los moscos en este país, aquí hay víboras, aquí hay en esta parte de México llueve mucho, 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 pero ya cuando avanzas hace mucho calor. Entonces, todo con un lenguaje, como te decía, muy de primera infancia y tratando siempre de hacer un lenguaje muy universal. Contamos reunimos a un grupo de artistas para poder desarrollar estas series, ilustradores, artistas, músicos, ¿no? Diseñadores de audio para poder crear todos estos productos. Esta que estás pasando ahorita es justamente Tenemos Derechos. Mira, aquí están los artistas. Iván Sí. Santillán es ilustrador, Leoncio Bon Lara, este gran artista del audio y músico, Sergio Neri, gran ilustrador también. El trabajo de Marisol Rivera es, bueno, a mí un trabajo que verdaderamente me encanta. Está David Ramos, Andrés Candón, que es una gran animadora, Omar Torres también. Te digo, conformamos un grupo de artistas para realizar estas 4 series, cada una tiene entre 8 o 9 capítulos. Esta que estamos viendo aquí, no sé si le quieres dar play, Sí. es justamente Tenemos Derechos. A ver, lo que no estoy seguro es si la pantalla Ahí está. vaya a reproducir el audio, Ah, pero no sé, yo creo que sí.
porque sí reproduce, pero no, Sí. no se escucha. No, no se escucha Ahí porque no. debo compartirla. Voy a compartirla Sí, nuevamente porque la tengo que compartir con sí, audio. tienes que, mientras, déjame platicarte que lo que mencionabas ahorita, hay que difundirlos mucho. Nosotros nos unimos al Canal 11 porque obviamente el alcance que tiene el Canal 11 con, tanto con la pantalla internacional, la señal internacional del Canal 11, como la señal de 11 niños, pues nos asegura también o asegura que estas series pues tengan un mayor alcance en audiencia. Y vamos a seguir produciéndolo. Estos son solamente las primeras temporadas de estas series. Tuvimos que poner un disclaimer al inicio. Quisimos poner esta pantalla porque no estamos promoviendo la migración de ninguna manera. Hay una de las series que se llama Autocuidado, ¿no? Se llama En el camino, perdón, que son elementos del autocuidado, del cuidado cuando vas en el camino. Y no queríamos que se pensara que era una promoción a la migración ni nada, pero la migración existe y es un fenómeno que vamos a tener todavía, desafortunadamente, por algunos años, si bien se está trabajando en las causas, si bien se están atacando, incluso el gobierno mexicano está extendiendo su atención a las causas a Centroamérica, pues sabemos que de todas maneras todavía seguirá el fenómeno de la migración y como gobierno nos toca atender los problemas que existen. Y esa es la manera en la que aprende y el Canal 11 contribuimos desde los medios públicos a atender este problema tan grave y que a veces no vemos a las infancias que están recorriendo estos caminos, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero, si te parece bien, mostrar un poquito del video porque son muy bellos, la verdad. Y solo Gracias. dar una muestra de, de lo que ustedes produjeron. Pero esto lo voy a poner desde aquí. Bueno, solo es una probadita de los videos de... Quiero llamar la atención de la calidad de los contenidos, porque no solamente es mm, que aborden temas sustanciales como el tema de la movilidad humana, sino y que lleguen estos contenidos a todos lados, sino que también son, aparte de pertinentes, contenidos de calidad, es decir, están cuidados desde su guión, desde el diseño, desde la ilustración, de no ver, por ejemplo, a la población en movilidad como una población. Como ahora hay una tendencia mundial a verlo de manera negativa, a verlo siempre de un modo incluso peyorativo, sino ser respetuoso y tener un trato digno con todas las personas, ¿no? Entonces, es un proceso que se ve muy cuidado
de mucho análisis de contenido y bueno, uno se imagina el esfuerzo que han hecho todos los productores para hacer este tipo de recursos, ¿no? Así es, sí, fue un año de trabajo aproximadamente para estas 4 series y como te decía, vamos a seguir en la medida de las posibilidades de este medio público. Por supuesto que vamos a continuar produciendo todo lo que podamos para, como te decía, seguir atendiendo los problemas que enfrenta nuestro país, ¿no? Sí, Porque además seguimos, estas series también, en ellas seguimos trabajando en asegurar el derecho a la educación, ¿no? Que es lo que nos corresponde, que es lo que le corresponde al Estado. Entonces, son muchos ámbitos en los que hay que trabajar, como te he venido platicando en toda la charla. Y entonces, este es otro de esos ámbitos. Y por eso estamos produciendo esto. Y ojalá nos ayuden con la difusión de estas series también. sí, sí, desde nuestros canales, por supuesto que lo vamos a hacer. Muchas Y gracias. fíjate que a propósito de este tema de la calidad de los contenidos, de su pertinencia, de su cuidado, bueno, tú sabes que estamos en un entorno donde los mensajes que se transmiten por las redes, por los medios digitales, pues tienen ahora muchos riesgos también. La UNESCO ha llamado la atención sobre lo que ha pasado con los discursos de odio, con la falta de regulación de las grandes plataformas de contenidos. Durante la pandemia hicimos un estudio acerca de qué tanto las plataformas habían regulado lo que consumían los estudiantes, las personas, y bueno, se veía que había muy poca regulación. Y alrededor del mundo ahora estamos enfrentando este tema, ¿no? De cómo este, las plataformas están educando también, por supuesto, y, pero no siempre lo hacen con esta calidad, esta pertinencia de los contenidos. Y en la UNESCO tenemos un programa que seguramente conoces que se llama Alfabetización Mediática e Informacional y que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo ofrecer capacidades, recursos para que todas las personas podamos navegar en las plataformas y sepamos defender nuestros derechos, identificar discursos de odio, etcétera. Un poco hemos venido trabajando en eso y quería preguntarte al respecto de cómo desde los medios públicos también se trabaja en este asunto, es decir, desde contrarrestar temas de desinformación, de discursos de odio, pero también de brindar a las personas una alfabetización básica en temas de medios, en temas de plataformas digitales. ¿Qué están viendo ustedes en este panorama mundial y qué están emprendiendo desde Aprende MX? Y de seguridad, ¿no? También, y de Ah, ciberseguridad, que es importantísimo, sobre todo para estas audiencias que tenemos nosotros, que son las audiencias escolares, que es la audiencia de nivel básico y de nivel medio superior, que es tan vulnerable en este sentido. Mira, nosotros hacemos muchos cursos, como te platicaba, los ofertamos tanto en la plataforma México X como en nuestras redes sociales, hacemos muchos seminarios virtuales, como te comentaba, de la estrategia de las adicciones, de la estrategia de la vida saludable y trabajamos de la mano con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y tenemos con ellos varios cursos que ofertan a la comunidad escolar en donde justamente se trata de esto, ¿no? De no solamente de la seguridad digital, sino también de cómo tú mantenerte de cómo desarrollarte y desenvolverte en un entorno digital de una manera segura, de una manera confiable, ¿no? Y de una manera respetuosa, por supuesto, que también lo que hemos visto es que, como decías ahorita, el entorno digital ofrece muy buenas, pero también ofrece cosas muy peligrosas y que vulneran mucho a las infancias también. Entonces, eso es lo que hacemos principalmente, capacitamos a la comunidad escolar en cómo desenvolverse de una manera más segura
en el entorno escolar. Y certificamos también, ofrecemos certificados para maestras y maestros, para papás, para mamás, para que se capaciten en esto y bueno, puedan ser mejores guías, ¿no? Para el desarrollo en el entorno digital. Sí, porque ahora está el debate sobre la inteligencia artificial, ¿no? Además, además Sí, vamos a comenzar a hacer también ahora unas cosas sobre inteligencia artificial y además también tenemos que empezar a usarla, ¿no? Tenemos la televisión educativa, ahora que ya se emparejó un poco después de tanto abandono, ahora tiene que convertirse en, y no tiene por qué no ser una institución de vanguardia y una institución que comience a adaptar las nuevas tecnologías nuevamente para bajarlas y para acercarlas más al entorno escolar. Ahora quiero que desarrollemos cursos también sobre inteligencia artificial, porque son herramientas y es innegable que las herramientas están ahí, existen. Entonces, qué mejor que estar capacitados para utilizarlas de la mejor manera. sí, 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 porque por un lado las tecnologías, como hemos conversado, deben ayudarnos a la inclusión, a la equidad, pero también a la innovación, al desarrollo También de los por países, supuesto ¿no? que sí, por Ujú. supuesto que sí. También a la innovación. Y además, la presidenta Claudia Sheinbaum es una científica innovadora. Además de todo lo que es una científica y es una mujer pro innovación. Entonces, bueno, por supuesto que seguiremos su ejemplo y su guía para llevar estas instituciones un paso más allá. Sí, y bueno, ya que mencionas a la presidenta, también quisiera preguntar del tema de la igualdad de género, de la igualdad entre hombres y mujeres, que generalmente el tema de las tecnologías en todo el mundo, y pero México no es la excepción, ha sido dominado por varones, ¿no? Es, E incluso las críticas a, a la inteligencia artificial y otras tecnologías han sido también por el lado de los sesgos de género. Y ahora he visto, la verdad, con mucho gusto que en la Secretaría de Educación hay muchas mujeres y muchas mujeres jóvenes también, es, dirigiendo, las instancias de la Secretaría. ¿Tú cómo ves el tema de la participación de las mujeres en los entornos de medios, en los desarrollos digitales, en la televisión educativa, todo eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia? la presidenta lo menciona constantemente, ¿no? Que se ha roto en muchos ámbitos del gobierno mexicano el techo de cristal. Creo que veo que el secretario de Educación Pública está rodeado de mujeres. Su mesa del equipo más cercano, pues yo creo que somos como el 70-80% de mujeres y sucede en todo el gobierno. Afortunadamente también lo vemos ya en los estados, ¿no? Cada vez vemos más y más gobernadoras, cada vez vemos más secretarias, cada vez vemos más gabinetes estatales llenos de mujeres. Entonces, sin embargo, yo creo que falta, ¿eh? Que estoy segura que falta y creo que una manera muy buena de garantizar la paridad y la equidad es la educación. Antes, la igualdad de género, la equidad sobre todo de género, no estaba presente ni siquiera en los libros de texto gratuito. Los libros de texto eran libros de hombres para hombres, o al menos manejaban todo el entorno masculino sobre todo, y la mujer tenía incluso en los libros de texto gratuitos un rol como el que vivimos nosotros, bueno, yo lo viví en mi infancia, ¿no? Que las mujeres a la casa y a la cocina y los hombres a trabajar y a mandar y a llevar los destinos de todos los países. Y eso se reforzaba en la educación. Los libros de texto reforzaban eso y ya no. Y ya no, la nueva escuela mexicana tiene un perfil de equidad. Entonces, creo que este ejemplo tan bonito que hay ahora de que las niñas ya no aspiran nada más a ser princesas y estas cosas tan
abstractas que nos planteaban a nosotras, sino que ahora las niñas pueden ver que las mujeres podemos ser secretarias de Estado, presidentas, directoras y salir a trabajar sin, creo que nuestros hijos ya tienen una realidad distinta a la que teníamos nosotros como niños, pero falta, por supuesto que falta. Eso se ve sobre todo en las ciudades, pero en los entornos urbanos de los países, yo creo que de Latinoamérica también y de México, todavía falta mucho trabajo para la igualdad y para la equidad de género, así que tenemos que seguir desarrollando mucho contenido y muchos llevarlo mucho a la escuela también. ¿Para qué? Para que desde abajo y desde la base de las niñas y niños sepan que no es, que las cosas ya cambiaron. Sí, oye, Azucena, pues te agradezco mucho toda la charla que hemos tenido. Hay muchos temas, por supuesto, sobre la mesa, Es pero yo interminable. sí, yo invitaría a quienes nos ven a que exploren Aprende MX, que vean las series, los contenidos y que los difundan, porque tenemos una importante riqueza en México que hay que aprovechar. De Y acuerdo. quisiera para cerrar, pues pedirte un mensaje final, algo que quieras decirle a nuestro público acerca de lo que hace Aprende MX y lo que podemos esperar en los próximos años de los medios públicos educativos. Gracias, muchas gracias, Adolfo. Gracias a tu audiencia por este momento. Y quisiera nada más dejar el mensaje que este gobierno de transformación está recuperando lo público y la televisión pública que ha sido tan maniatada y que fue tan abusada durante tanto tiempo, hoy se está recuperando a través de los medios públicos y en particular la televisión educativa que yo sé que muchas personas que ven esto no han escuchado sobre la televisión educativa en años, porque, porque la verdad es que fue muy, muy abandonada. Pero la televisión educativa tiene mucho que ofrecer ahora, la Dirección General Aprende tiene mucho que ofrecer ahora para la comunidad escolar, para las infancias y para las familias completas. Entonces, trabajamos mucho, mucho por todos ustedes. Véanlo, compártanlo, platíquenos qué les parece, ayúdenos, guíenos. Hay una oferta tremenda, hay canales de televisión abierta, está la red de USAT, hay mucho trabajo en redes sociales, producimos muchas cosas para ustedes y sigamos recuperando lo público, porque estamos en el camino, pero nos falta mucho todavía. Muchas gracias, Azucena. Pues Bueno, en la igualmente. UNESCO tienes las puertas abiertas y espero Gracias. que volvamos a Igualmente acá en conversar Aprende. en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Muchas Pronto. gracias y mucho gusto. Gracias. Pronto.